se olvide. Dile a 10 minutos cada vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio del podcast no oficial del Instituto Mexicano de Seclusiones Sofocantes, donde les acompaña el veterano en ejercicios de confinamiento estratégico y licenciado Alan Cueva. Y como exintegrante de Vecinos Regios Unidos contra las Pandemias, su servidor Alejandro Torres. La pregunta del episodio de hoy es: ¿aprendimos algo de la pandemia? Alan, ¿tú aprendiste algo así de manera general, como abrir? Pues está difícil, yo diría que no, pero es un cliché que ahorita estaba viendo, pues aprendimos que la gente es un poco estúpida. Ok, bueno, eso no es nuevo y no tiene nada que ver con la pandemia, pero sí. Lo comprobamos, se podría decir. Ok. Pues sí, el sentido de la pregunta de hoy es más que nada porque, bueno, al menos yo llegué a ver mucho. Yo creo que no es algo que es solamente un tema aislado, pero como que durante la pandemia y sobre todo al final durante el 2020-2021 había como que mucho positivismo. ¿En general o sobre que ya se estaba acabando la pandemia? No, sobre como que esta idea de que por algo están pasando las cosas. O empezaron en general sobre como que positivismo que prometía muchos cambios en la sociedad, que de alguna manera nos iban a mejorar y solamente si pasaba, tenía que pasar esto para que surgieran esos cambios y pues que serían mejoras pues prácticamente para siempre, ¿no? Y habían varios, yo llegué a ver muchos comentarios, por ahí estuve revisando unos periodicazos y encontré más que nada que los del 2020 los podemos ignorar, porque a veces son como que muy cerrados o muy optimistas, pero los 2021 ya son como que quieren hacerlo más realista y pues sí deja un poquito que desear. Y pues yo creo que vale la pena preguntarnos, ¿en verdad aprendimos algo de la pandemia? En ese momento a lo mejor, como decía, por el positivismo y como la gente estaba encerrada y estaba a 2 pasos de volverse loca, a lo mejor no se podía tener esta discusión. Claro. Pero pues yo creo que ahorita ya sí. Claro. Y pues obviamente nos referimos pues a la pandemia del cobicho, ¿no? Sí. Pero pues también hubo pandemias anteriores y yo creo que en la conclusión como que nos va guiando hacia cierta respuesta, ¿no? Por ejemplo, estuvo la del polio en Nueva York en 1916, donde la vacuna se tardó un chingo de años, güey. La vacuna se dio en el 54. Entonces esa duró mucho más de nuestra micropandemia de 3 años, ¿no? Pero no supone que para ser pandemia tiene que ser global. También la de Nueva York surgió en Nueva York entonces, ¿o? Pues bueno, es que por eso se dice pandemia global. O sea, si nos vamos a la etimología de la palabra, significa todo el pueblo, güey, básicamente. Entonces, pues, ¿cuál es el pueblo? Sí, porque yo sí recuerdo que de hecho hacían burla de que decían, no, la pandemia global. Y decían, ¿cómo que pandemia global? Estás siendo redundante, ¿no? Pues podría ser, o sea, dependiendo cuál es tu definición de todo el pueblo. Sí. Bueno, fue esa, vamos a decirlo que fue muy aislada, porque obviamente no se contamina o no se propaga igual que cualquier tipo de enfermedad de estilo gripe o que nazca de la cepa de la gripe. Y la más parecida pues fue la de la fiebre española en 1918 también. 100 años prácticamente. Sí. Y pues obviamente todo el mundo le echa la culpa a los españoles, pero lo más seguro es que se propagó específicamente en Haskell, Kansas. Sí, de hecho yo en uno de los programas que escuché hablaban de esto también y decían que dice la mal llamada pandemia, gripe española, pero dicen que es porque más gente murió en España aparentemente. Sí, y yo creo que se volvió a repetir la historia de que España fue el más golpeado por toda esta ola de enfermedad otra vez en el 2020, ¿no? ¿No? Sí. Y como que la similitud, otra vez volviendo a España, fue de que sí hubo mucha propaganda española de que no salgan de sus casas, güey. O sea, básicamente cuando empezó lo del 2020 copiaron la publicidad y la empezaron a repartir igual, ¿no? Sí, llegaste a ver esos videos porque creo que era como tipo ley, entonces la policía te podía pues prácticamente arrestar y meter a tu casa. Sí, era toque de queda machín. Que también los españoles, así como los latinos, somos como que muy tercos. Yo creo que los españoles más, ¿no? Por todo lo que me han contado de ellos. Pues en Europa se nota más. Ah, ya veo. Comparado con otros, con sus vecinos y cosas así, pues no manches. Ok. Y más o menos es aquí como que una pequeña lista de cosas que se prometían. Prácticamente pues cada quien ponía como que sus cosas. Quise tomar como que las más globales. Vamos a ir hablando de una en una y comentarla. El primero lo titulé como Conciencia Social sobre Enfermedades Infecciosas. Ok. Cuando lo dices así, me suena mucho a la conciencia social que se intentó implementar cuando fue lo del VIH. Sí, yo no estoy tan consciente de todo eso.
tiene repercusiones al día de hoy, ¿no? De que ya hay condones gratis y cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Eso sí fue algo muy positivo, de que sí quedó en la sociedad, porque pues obviamente a todos les interesa hacer eso con mucho cuidado y no infectarse, ¿no? Sí, y aquí tengo específicamente 2 temas que se predecían en ese momento que digo, se manejaban con positivismo. Los voy a mencionar y luego los tocamos si quieres uno por uno. Ok. Primero es, como dice su título, habrá más conciencia y cuidado con la salud. Y el segundo, uno muy gracioso, que es se podría perder la tradición de saludar de beso. Híjole, esa nunca se perdió. No. Bueno, allá en Irlanda sí tienen esa tradición también de saludar de beso. No, los españoles sí, y si hay españoles aquí, sí te acostumbran ellos. Ah, ok. Sí, porque acá sí me tocó ver de que aún durante la pandemia se había saludos de beso, güey. Y estaba bien bizarra ciertas escenas que me tocó ver donde pues, era saludo de beso y con el cubrebocas, ¿no? Como completamente mal. Es que es extraño porque yo creo que depende de ciertos ámbitos sociales, porque yo estaba hablando con mi esposa de esto y ella, aparte que no acostumbra mucho a saludar de besos, dice que pues no le ha tocado que alguien lo intente saludar de beso pues desde el 2020, ¿no? Ya. Pero vámonos un poquito más adelante. También se decía que el saludo de mano. Hace poquito tuve un evento en el trabajo aquí y todos te saludaban de mano. O sea, ya ni siquiera está esa duda de que hay de puño, de mano, de lejitos. O sea, ya ahorita ya está como si nada. Nos saludamos de mano. Ya, sí, eso yo creo que apenas este año ya se empezó a ver más. Sí. Porque todavía el año pasado sí, como que te quedabas en dudas. O sea, si no conoces a la persona, te quedabas en dudas si con puño o de mano o de lejitos. ¿Tú crees? ¿El 2022 o el 2021? 2022. Sí. Sí, más que nada en el tema profesional, ¿no? Con personas que no conoces. Yo creo que ahorita se podría decir que de plano ya saludar de mano ya es como 2019. Se podría debatir lo de saludar de beso. De hecho, no hay tanta investigación o artículos sobre esto. Pero de hecho, durante la pandemia hasta había artículos que decían así como que esos son los países que besaban de beso, que saludaban de beso y puede que su realidad quede cambiada. ¿O te acuerdas pues, qué es el tema principal de esto? Cuando decía la nueva realidad, o sea que ya vamos a tener una manera bien diferente. Pues aparentemente todo apunta a que regresamos al 2019. Sí, ¿cómo se llama el dicho de que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza? Algo así. Sí. Y somos luego muy tercos, sí. De hecho, en México hay más, ya he visto más el uso de cubrebocas que aquí en Irlanda, por ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí es raro ahorita encontrar a alguien con cubrebocas, inclusive en eventos grandes. Yo creo que se nota más en México porque no teníamos esa costumbre. O sea, por ejemplo, en Japón que sí tienen esa costumbre de si andas resfriado, pues te pones el cubrebocas. Acá yo creo que mínimo se quedó eso de positivo. O sea, la gente sí lo usa cuando se siente mal o cuando siente que pues va a haber mucha gente posiblemente infectada, ¿no? Algo que yo noté es que gracias a el sector privado en México como que se pusieron muchas reglas que aquí no aplicaban. Por ejemplo, aquí era muy común no traer cubrebocas en la intemperie. En la calle, dices. Sí, o sea, espacio abierto, no cubrebocas. Y en México era como que si estás en un lugar, no sé, cubrebocas. Y si estás adentro de un centro comercial, es forzosamente cubrebocas, no importa que sea abierto o cerrado. Bueno, es que aquí yo creo que estaba raro por el hecho de que básicamente tenías que ir a muchos lugares cerrados, ¿no? En tu vida diaria, por ejemplo, te subes al camión, pues es un espacio cerrado, todos con cubrebocas. Entonces yo creo que por la misma prisa se te olvida quitártelo, ¿no? Podría ser porque aquí sí se bajaban del camión y se lo quitaban. Ah, ok. Estaba como socialmente bien visto. No, y aparte, pues siempre me tocaba ver gente que pues no lo tenía bien puesto, güey. Entonces yo creo que no le incomodaba tanto. También el tema de los esos escáneres de temperatura aquí ni de chiste existían. No, eso está muy caro. Sí, pues había muchos en México. El de pistola, dices. Sí, aquí no había ni uno, yo creo. No, sí. Bueno, en centros comerciales, ¿no? Es donde siempre me tocaba verlo y en restaurantes. Allá no. No. Y me recuerdo varias veces en el aeropuerto de Monterrey donde ya tenían esta cámara que detectora de calor, ¿no? Que iba en un pasillo pudiendo detectar quién tenía más o menos temperatura. Pues ya todo eso queda en el olvido, ¿no? Pues sí, a no ser que resurga otra pandemia, ¿no? ¿Y cuántos lugares públicos tú has visto donde el dispersador de gel está vacío? ¿Recientemente? ¿O en todo el transcurso? Sí, en estos últimos 6 meses, tal vez. Yo creo que uno, güey, nada más. ¿Uno nada más? Oh, me sorprende. Sí. Es que yo creo que porque compran el botezote, güey. Y no es de que no lo rellenen, es de que la gente no lo usa. Por eso se queda así. A mí se me ha tocado ver varios. A lo mejor es solamente mi experiencia, ¿no?
Ya. También se hablaba mucho de esto de que ya prácticamente el médico remoto o virtual iba a ser ya como que una realidad. Sí, de ese me tocó ver, o sea, igual recientemente, yo creo que a finales del año pasado, un panorámico anunciando eso, ¿no? Un servicio por internet de consultas. Sí. Y es súper privado, me imagino. Sí, ese sí es privado. No, o sea, si hablamos de nuestra competencia, el IMSS, pues no, nunca va a implementar algo de ese calibre, ¿no? Ni nuestra otra competencia liste. Ajá, exacto. Porque aquí sí existen, pero prácticamente existen para foráneos, porque el proceso de ir a ver al doctor es un poquito complicado. No es como allá que puedes ir a cualquier similares. Ya. Aquí te tienes que escribir primero y cosas por el estilo. Entonces a algún genio se le ocurrió hacer como que el médico en una llamada y te puede recetar antibióticos y todo. Pero sinceramente lo usa la gente que no puede ir al médico normal por alguna razón, normalmente por ser extranjeros. Y también se quejan de que ni siquiera te ponen mucha atención porque gana más por llamadas el doctor. Y te cobran lo mismo al fin y al cabo. Yo creo que en el 2017. Sí. Sí, fue el 2017. Yo tuve una junta con un posible cliente, un prospecto que precisamente quería copiar ese modelo, güey. Oh. La idea de este güey, o lo interesante, es que nada más quería aplicarlo en Texas. ¿Por qué en Texas? Porque quería abarcar el mercado mexicano, que obviamente ya, como ya te metes en territorio de Estados Unidos, pues ya es muy, muy caro, ¿no? Todo el Sí. tema médico. Entonces, todas esas personas que no tenían seguro social o no tenían una solvencia económica alta, pues podían optar por este servicio, güey. Sí, pero al final fue puro humo y creo que no se armó. Pues yo te digo, o sea, sí se implementó como estamos diciendo, pero había mucho positivismo al tema. Prácticamente se decía que ya iba a ser lo normal, ¿no? Ya ir a ver al doctor a su consultorio iba a ser algo muy extraño. Sobre todo al de cabecera, ¿no? Al médico familiar. Así es. Y yo creo que no ha arrancado como debería, más que nada por todos los huecos que puede tener, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de medicamento controlado y cómo lo controlas con ese tipo de cosas, ¿no? Donde no puedes examinar de verdad a la persona. Sí. Y a mí se me tocaron unas consultas virtuales con la universidad aquí en Irlanda, pero sinceramente no había, pues no, ni me recetaron antibióticos ni nada, que es otro tema, que aquí rara vez se receta antibióticos. Ya. Valor en México. Ok. Pero y seguirnos moviendo porque este apartado está muy pequeño. Vamos sobre el tema de eventos sociales y reuniones. Ok. Por eventos te refieres a masivos, ¿verdad? Sí. Ok. De hecho también, bueno, se dijeron varias cosas sobre los eventos en tu casa, pero vámonos por predicción. La primera producción dice: las multitudes regresarán, pero nos reuniremos con cuidado. Esto lo saqué por ahí de un artículo. Ok, bueno. Las multitudes regresarán, pero nos reuniremos con cuidado. Esa es la primera mentira. Pero ejemplo número 1, Pal Norte. Ejemplo número 2, cualquier otro festival de música masivo. Exacto. Pero de hecho se hablaba primero en noticias del 2020, se hablaba que lo que sí pasó, que los eventos fueron virtuales. Y luego por ahí vi un artículo que inclusive decía que, como ya ves que hubo un concierto en este videojuego, creo que era Fortnite. Sí. Decían de que ya prácticamente con eso y con ¿cómo se llaman esos lentes de Google para realidad virtual? ¿De Google? O bueno, de cualquier marca, los lentes de realidad virtual y todo eso. Prácticamente el futuro eran ese tipo de conciertos, decían mucho. Yo me acuerdo que precisamente Facebook anunció su cambio a Meta, ¿no? Por esas fechas, y fue donde le empezó a meter mucho al tema de la realidad virtual, del metaverso. Sí, pues se suponía que eso iba al futuro, ¿no? Ajá, y pues obviamente ese es un artículo que no envejeció bien, güey. Para nada, bueno, como mucho de lo que vamos a comentar hoy. Sí, exactamente. Otra vez, volviendo al tema de los eventos masivos, pues vamos a dividirlo por años. En el 2020, cancelado todo, virtual. Ahí era cuando sí se vislumbraba esta idea, ¿no? De que no, pues a lo mejor sí va a haber un cambio en eso, ¿no? Después nos pasamos al 2021, más o menos finales, donde ya yo me acuerdo que estuvo muy sonada la noticia de un concierto donde había como que cajas. Y en esas cajas bardeadas solamente podrían caber, creo que unas 9 personas. Oh, sí, la recuerdo. Hasta sacaban, bueno, no recuerdo en qué concierto físicamente, pero tus cápsulas. Ajá, también. Entonces esa como que era la solución intermedia de que pues es un concierto masivo, pero es más seguro y obviamente más caro porque pues son menos personas. Y luego ya nos pasamos al 2022, donde por ejemplo sí estaba el Pal Norte,
y para entrar te pedían que ya estuvieras vacunado o que tuvieras el estudio no reciente de que no Sí. estabas contaminado. Sí, sí. Y 2023 ya todo el chorizo, ya cualquier evento puede ser súper masivo, vale queso. Pues bueno, supone que jugando en favor a ellos, pues supone que ya está la mayoría de la población vacunada, ya está controlado, aunque a veces pareciera que no. Ajá, Pero ya iremos viendo eso, ¿no? Pero sí, como que la vacunación ya hizo que nos olvidáramos un poquito de eso. Yo la exactamente. primera vez que me quedé súper impresionado fue en los mítines electorales de Brasil del 22. Ok. Sí veías, es que sabías de los conciertos y me escuchabas algo, pero en esas elecciones fue como se hacía antes, ¿no? De mar de gentes, grite y grite y haciendo pues guato, por decirlo de una manera. Sí, sí, eso ya era como que no había una nueva normalidad, fue la anterior simplemente. Ujú. Y pues las elecciones del 2020 en México que se movieron al 21 y en el 21 pues obviamente ahí fue donde nos dimos cuenta que rushearon el tema de la vacunación para que la gente pudiera salir a votar. Sí, sí, sí. Y bueno, recientemente colocando en el Estado de México, pues está igual que siempre, ¿no? O sea, ya hasta pareciera que nunca hubo pandemia. Exactamente, o sea, lo olvidamos de volada. Sí, sí. Y bueno, de este tema de los conciertos, lo que te digo que veía de que todo iba a ser virtual, era de un artículo de una página que se llama Expansión MX y dice, tras COVID-19 los conciertos seguirán siendo experiencias virtuales. Híjole. Y eso fue en 2021, pero... Sí, no, o sea, quería predecir un futuro que no pasó. Inclusive pues yo me metí a ver así en mi ciudad conciertos y todo ya como si nada, o sea. Ujú. Y como te decía, o sea, ya hay, bueno, se sospecha que a lo mejor va a haber otra ola de enfermedades. China sigue siendo con esa rara propuesta de cero COVID, lo cual se me hace un poquito extraño, pero Pues ya había hasta manifestaciones muy radicales allá por ese tema. O sea, yo creo que ya estaban a punto de quitarlo porque allá 2021, 2022 sí estaban en modo pandemia masivo. O sea, la gente no Sí. podía salir, cubrebocas, inspecciones por todas partes. O sea, sí lo tenían exageradamente controlado. a mí me dio miedo porque también había noticias que les estaba afectando la economía y yo pensaba o son un poco idiotas o saben algo que nosotros no sabemos. Exacto. Mucho miedo por allá. Y vamos por el tema más sonado que tal vez ahorita perdió un poco de ruido por los despidos masivos, pero el trabajo remoto. Ujú. Que ya existía, nada más que se popularizó. Yo recuerdo, yo sí trabajé remoto en un tiempo, pero era muy raro. Y las predicciones era el trabajo remoto llegó para quedarse. Y otra predicción similar decía las empresas verán las ventajas del trabajo remoto. Ya es que Sí. se decía, Sí me tocó mucho. Obviamente las empresas siempre ven por el lado económico, ¿no? Entonces donde les brillaron los ojitos fue donde ya no tenían que rentar ¿cómo se llama? Un piso completo de un edificio. sí. Nada más rentaban una parte. Pues eso se decía mucho, pero ¿por qué les importó tan poco al final? Yo creo ¿Tienes que alguna idea? sí, los jefes, o sea, los jefes que estaban a la antigua querían ver forzosamente a sus empleados ahí en vivo. Es que está muy gacho. De hecho, mi esposa estaba trabajando en una empresa de marketing, Ujú. algo parecido de promociones. Y sí, pues fue los clichés, ¿no? Primero, pues todos desde casa porque obligado. Y luego escuchabas cosas como que, ya no va a haber días libres porque pues estás de remoto, no sé qué más quieres. Y Eso se me hizo luego, muy gacho, Ujú. donde pues querían quitarte más tiempo a ti, ¿no? sí. Y luego ya como que medio el gobierno dijo, pueden regresar a ciertos sectores y ellos luego regresaron. Y sí fue un poquito de que no digas porque si nos auditan nos van o sea, no deberíamos de estar en casa, pero... Y lo peor es que luego me contaba que tenían juntas con el dueño de la empresa y él sí estaba en su casa. Ah, qué chido. Pero a lo que me refiero es que estas empresas medio pequeñas o medianas como que la primera oportunidad pequeña que encontraron, de regreso todos a la oficina. Sí, sí. Y pues al revés también hubo empresas que nunca cerraron o que no pueden cerrar per se. Por ejemplo, el tema de la paquetería, de los transportes, pues esos sí o sí tienes que estar presenciales en tu trabajo, ¿no? Sí, que estaba este tema de los trabajos esenciales, ¿no? Exacto. O sea, todo lo de oficina o lo administrativo, pues sí se puede hacer remoto porque a final de cuentas nada más ocupas una computadora. Pero está este jefe y a lo mejor en Estados Unidos, porque había mucho positivismo, porque en Estados Unidos sí se empezó a magnificar, se puede decir, o hacer, la gran mayoría empezó a hacerlo, pero en México como que todos estábamos muy tercos. Sí.
Y yo siempre que veía estas noticias de que, la nueva normalidad o cómo nos va a cambiar, yo siempre pensé, pues yo creo que en México no. La gente estaba esperando cualquier oportunidad para hacer como antes. Sí, igual y como todos estos puntos que vamos hablando, o sea, son como que el concepto perfecto de que deberíamos aprender, que se debería quedar y la realidad, ¿no? Donde a lo mejor nada más el 10% de esa perfección sí se quedó. Sí, sí. Y en específico en este tema de los trabajos, yo empecé a notar por amigos que ya era raro el trabajo, sobre todo ya más o menos por el 2022. Era raro los trabajos remotos. Todo lo querían hacer híbrido. Entonces sí tenía amigos que se quejaban porque, no sé, vivían en Tamaulipas y querían trabajar en la empresa estaba en Ciudad de México y los querían forzar a mudarse. Y es como que pues no supone que ya todo eso va a ser remoto. O sea. Ya. Que eso lo hablamos tantito en el episodio de las casas. Sí. En Estados Unidos muchas empresas como que sí dijeron, bueno, ya remotos, ni modo. Y aquí como que quieren hacerlo híbrido. No sé por qué. De hecho, también luego, si te metes a LinkedIn, hay muchos memes de que trabajo remoto, no híbrido. Y bueno, Dios, y te cuelgan. Sí. Es que también, igual como todo ser humano, no buscas el cómo exprimir esta nueva modalidad, este nuevo sistema. A mí me platicó un amigo que una maestra básicamente se la pasó de vacaciones, güey. Y todas ¿Maestra de primaria o de universidad? Creo que era de primaria. Entonces se la pasó de vacaciones todo este periodo, pues dando clases en línea, ¿no? Y pues básicamente desde donde sea. De hecho, bueno, supone que varios países, no recuerdo cuáles, hay las islas de Latinoamérica, te vendían como que una zona exclusiva durante el COVID y cosas, pero era para millonarios. Oh, ya. Pero bueno, y si no saben qué es el trabajo híbrido, normalmente lo manejan como 3 días en la oficina y 2 desde casa o al revés. Ok. Pero pues, no sé, a lo mejor quiero pensar de lado, dándoles un poquito de crédito, a lo mejor fue una estira y afloja de parte de los de RH y los dueños, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque pues obviamente las ventajas de no tener que lidiar con el tráfico, no tener que lidiar con, obviamente, exponerte cuando estamos en media pandemia. Sí. Pues era muy, muy, muy beneficioso. Y pues luego llegaron esos periodicazos específicamente con las empresas de software que uno diría, bueno, las de software son las primeras, ¿no? Que van a ver las ventajas o que tienen la tecnología, ¿no? Para esto. Pero no fue así. Empiezo con uno famoso que es un periodicazo de que Google les dice a los empleados del área de la bahía, o sea, de Silicon Valley, o de más que nada de San Francisco, y otras ubicaciones de Estados Unidos que regresan a las oficinas en abril, esto en el 2022. Sí, y se armó un zafarrancho por ese mismo. Pero yo creo que explotó ya más o menos en ese abril. Otro que dice, empleados de Apple exigen más flexibilidad de la empresa a medida que se avecina el regreso a las oficinas de 3 días, de la oficina de 3 días. Eso fue en abril del 22 y ahí fue como que explotó, ¿no? De hecho, aquí hay unas oficinas de Apple y hicieron como marcha y cosas por el estilo. Ya. Y pues más que nada hicieron como que una carta y les exigían que se pudiera debatir, ¿no? O se pudiera como negociar entre los jefes y los empleados de que si quieren o no ser remoto. Pero ahí los querían obligar a hacer el híbrido. Ya. Entonces, ¿sí tenían alguna especie de sindicato? O sea, ¿sí tenían las herramientas para debatirle al jefe? No, yo creo que nada más querían hacerle ruido. De hecho, Apple es famosa por ser mala con sus empleados de manera general, ¿no? Específicamente con los chinos, sí. Sí, o sea, no son las peras fresitas, pero no es abierta como Google o como Amazon o como otras, ¿no? Ya. Y la menos abierta de todas... Otro periódico dice, Elon Musk le dice a los empleados de Tesla, regresen a la oficina o de lo contrario, puntos suspensivos. Oh, ya. Está en junio del 22. Bueno, no sé, también dicen que Tesla son muy malos para el trabajo, o sea, no son, bueno, especialmente Elon Musk es muy exigente. Ya, sí, también, bueno, aquí te faltó el periodicazo también de Twitter, ¿no? Que fue también un poquito después de junio. Ah, sí. Sí, donde pues empezó el despido de que o regresas a la oficina o te vas para siempre. Sí. También luego estaba viendo noticias de que lo de Apple les dio como que entrada a las otras empresas, ¿no? De que, mira lo que está pasando en Apple. No quieres que pase eso, ¿verdad? Claro. Danos opciones. Y una que me acabo de enterar en estas semanas, cierta empresa de TI haciendo referencia a nuestro episodio de universidades públicas y privadas en Guadalajara ya pide regresar a las oficinas y ya dicen ahí los chismes que regresas o regresas. O sea, ya ni modelo híbrido ni nada, ya es presencial 100%. Sí, pero bueno, es que como
tienen que justificar gastos por edificio, pero dicen más que nada que si quieres trabajar remoto, porque muchos ya ni siquiera están en la ciudad, tienes que hablar con tu jefe y pedir formalmente que te den el puesto de remoto. Ya. Mala cosa, una vez se supone que ya hace mucho tiempo hubo una ola de despidos, hace ya algunos años, antes del COVID. De la pandemia. Sí. Y lo que decían los chismes de pasillo es que los primeros que corrieron fueron a los remotos. Chale. Entonces sí, tampoco, también a lo mejor hay la opción si presionas mucho, pero tampoco no te conviene mucho. Y yéndonos así rápido, avances tecnológicos. Wow. Bueno, antes de eso, ¿algunas opiniones acerca de esto? ¿Ventajas o ventajas? ¿Tú estuviste on-site toda la pandemia? Pues sí, no. Es que, por ejemplo, a mí siempre me toca atender clientes de manera remota. Sí. Pero pues de repente sí tenía que estar en la oficina también. Entonces yo creo que siempre fui como que híbrido. Sí. Desde antes de la pandemia. Aquí en la empresa donde estoy actualmente, sí como que se dieron cuenta que lo que va a funcionar es esto del remoto. Y ahora lo que hicieron es quitar todos los cubículos y poner esos, les llaman cubículos flex. ¿Qué es eso? Básicamente es un cubículo general que cualquiera puede utilizar siempre y cuando lo reserves por la computadora, por la página. O sea, ya suena muy distópico, ¿no? Porque como que la cosa que te salva del infierno Godín es personalizar tu lugarcito de trabajo, sí. ¿No? Entonces ahí ya no se puede. Sí, aquí no se puede. De hecho, yo voy a la oficina y varios ya como que empezaron a personalizarlos y a poner letreritos de que ni se te ocurra reservarlo. No, y una compañera que trabaja en IBM en España le pasó lo mismo y sí dice que agarró un cubículo y llegó una abuelita de que te puedes mover, por favor, es que ese es el mío. Y pues ella no quiso discutir, ¿no? Pero es que le dijo, pues yo lo reservé y dijo, no, pues que tiene mis cables la computadora. Ya. Es que por ejemplo aquí llegas y ya están los monitores, ya está el mouse, ya está nada más para que llegues y conectes tu laptop. Sí. Entonces hay muchos lugares y tú puedes coger el que tú quieras. Pero pues hay gente que como que no les gusta tanto. Y así se da esta idea de que tú puedes ir a la oficina cuando tú quieras. Ya. Pero pues sí, no es nada tuyo. Y muchos de los mejores lugares ya están reservados y cosas por el estilo. Sí, el que está más cerca de la puerta, el que está más lejos, sí. Y antes yo estaba en un equipo donde me molestaba mucho porque yo iba a la oficina y yo intentaba ir al menos una vez a la semana para aprovechar los descuentos en la cafetería. Ajá. y pues no había nadie de mi equipo, entonces era lo mismo que trabajar en la casa. Ya. Pues sí, no había beneficio. O ahorita mi equipo intentamos coordinarnos para ir todos a un cierto día y no falta la persona que se sienta al otro lado del edificio o el que ni siquiera te habla. O luego hace poquito nos reservamos una sala para tener una videollamada con personas de otro país y una de las personas en la oficina llegó tarde y mejor se fue a su cubículo y como haz de cuenta que se conectó virtual. Ya. Siempre están pues los dos lados, ¿no? O sea, hay personas que les urge regresar a las oficinas por el contacto social y hay personas que de plano se niegan totalmente. Sí, ya es un tema más personal también o del rol de que tengas en tu trabajo, ¿no? Sí, pero bueno, estaría bueno que en esto de TI pues pudieras elegir, pero es que es complicado. ¿Crees que en un futuro todo sea más remoto o más híbrido? Yo creo que sí, siempre y cuando... Bueno, es que ahorita tenemos como que una tendencia bien extraña, ¿no? Antes estábamos viendo la globalización, o sea, de que pues obviamente tú tienes acceso a todo el mundo, ¿no? Para temas de trabajo, para temas de actividades. Sí. Y ahorita yo creo que esa globalización está como que yendo en contra en el sentido de que está, por ejemplo, este movimiento de consumo local y cosas así, ¿no? O sea, va cerrando esa globalización a algo más local, estatal o municipal. Me leíste la mente y a lo mejor yo pues está mal ligarlo, pero yo lo estoy ligando con los políticos porque yo empecé a ver como que hubo gente que se empezó a retractar o no le gustaba esto de la globalización porque involucra cambios feos y como que el primero que escuché que estaba súper en contra, que ganó, fue Donald Trump, como que decía, híjole, este señor como que está en contra de la globalización y luego como que pues los de izquierda de Latinoamérica también como que por lo mismo yo creo que por el ser nacionalistas como que no globalización, vamos a fijarte en nosotros, en nosotros como país. Exactamente. Un tema muy complicado. Y moviéndonos rápido a avances tecnológicos. Ok. Predicción, la pandemia forzó al avance de muchas tecnologías,
lo cual no sé si sea muy cierto. Bueno, la primera fue el tema de la vacunación. Sí, pero vamos a lo que la mayoría de la gente piensa cuando habla de tecnología, que es informática o electrónica, ¿no? Ok. A mí me da risa porque se afirmaba esto por tantas aplicaciones de rastreo, ¿no? Que usan Sí, data para prevenir infecciones. sí estuvo muy sonado ese tema. Aquí tenían una y la defendieron mucho. Hay gente que la atacó, pero yo diría así, juzgando, pues no sirvió para nada porque no hizo diferencia o diferencia significativa. Ujú. Pero aquí sí, o sea, el gobierno te daba una aplicación, la aplicación te rastreaba, inclusive por ahí era muy común hacer artículos de la maestría de ese tema. Tú un día puedes decirle a la aplicación, no, pues sabes que tengo COVID. Y la aplicación guardaba el ID de toda la gente con la que tenías contacto, que también tenía que tener la aplicación. Y les avisaba. Y les avisaba. Y vete a hacer una prueba. Creo que, o sea, en Estados Unidos sí estuvo esto, ¿no? Y obviamente todo el mundo por el tema de la privacidad se rebeló y no la quiso usar como debería, ¿no? Porque pues en el papel se oye bastante interesante, ¿no? Sí. El de que sepas de que, pues es que en algún momento del tiempo tuve contacto con alguien y pues a lo mejor puedo estar infectado. Y creo que recuerdo que en México también se intentó, pero pues obviamente era demasiado avanzado para nosotros. Entonces pues no tuvo el éxito. Era privado, ¿no? Tenía que ser privado. Sí, era privado. Como casi todo. Aquí se le criticó mucho, pero yo creo que la gente empezó a dejar de quejarse de desinstalar la app. Exactamente. Entonces suena bastante bueno, pero pues sí fue un fracaso, ¿no? En general. Y yo no estoy seguro, poniéndome lados de informática, yo no creo que haya avanzado algo, que hayan inventado alguna nueva tecnología. No. Es más que nada que explotaron la que ya existe, ¿no? Que también es una ventaja porque no sé, hay mucha tecnología que no se explotaba. Exacto. Otra tecnología pues es el tema de la medición de temperatura biométrica. Sí. Ese yo creo que pues, sí se quedó, porque pues a final de cuentas nada más es una modalidad extra a un aparato que ya existía, ¿no? Sí, que le agregaron esto a los smartwatch y cosas por el estilo. Y va un poquito de la mano con el médico remoto de que, bueno, deja ver qué dice tus... Que es lo que siempre te tratan de vender, ¿no? De que la bioconsulta, o sea, de la telemetría de tus datos médicos. Sí. Pero yo creo que fracasó porque desde el punto de vista, como lo mencionaba, del positivismo durante esta temporada, se decía que esto iba a erradicar el COVID o ayudar a bajar. Y pues se quedó muy bonito y todo, pero tampoco no ayudó. Ya. Y bueno, difusiones de tecnologías ya existentes, ¿no? O sea, el Zoom siempre estuvo ahí y ya nada más todo el mundo lo empezó a conocer y a utilizar. Sí, de hecho yo no lo conocía como tal. O sea, mis herramientas de trabajo remoto siempre las he usado, ¿no? Y Zoom no es una de esas. O sea, por ejemplo, AnyDesk, TeamViewer, no me acuerdo cómo se llama la otra de control, pero básicamente el conectarte a una máquina remota, eso siempre existía y siempre eran muy útiles. El Zoom, el Meet y el Teams, que básicamente el Teams se reforzó, ¿no? Como tal, durante este periodo, porque ya existía. Sí, porque también el Zoom, como que el Zoom era lo más, no sé si estable o famoso y como... Era lo gratis. O sea, era lo gratis y accesible porque pues no te pedía contraseña ni nada. Sí, nosotros lo usábamos en empresa de TI y luego creo que hasta los jefes quisieron empezar a invertir ahí. Ya. Que en el especial de pandemia de South Park, lo primero que hicieron cuando se acabó la pandemia fue de a quemar las oficinas de Zoom. Wow. Ese creo que no lo he visto, güey. Tengo que verlo. Está muy bueno, muy bueno. De hecho, salen en las NTFS. Sí, cierto, también. Como reflejo de eso, pues las acciones de Zoom se dispararon en ese piquito de pandemia y ahorita están muy por debajo de cómo empezaron. Pues todo, ¿no? Antes de la guerra, todo se estaba disparando, todo lo de tecnologías, porque supone que era lo que sí estaba vendiendo. Exactamente. Y ya medio se está estabilizando. ¿Tú tienes alguna experiencia con un avance de tecnología que hayas visto que...? Pues básicamente ese es el tema de los biométricos. O sea, sí me tocó de que hay varias marcas que tú utilizas como dispositivos para tomar asistencia, o sea, donde te toman la foto y pues identifican quién eres, ¿no? Durante ese periodo hubo el boom donde todas las compañías que tienen estos dispositivos quisieron meter lo de la detección de temperatura. Ya. Sí, entonces lo pro eran dispositivos que te leían la cara y aparte te tomaban la temperatura. Y como cereza del pastel eran los que te decían si tenía o no cubrebocas la persona. O sea, te lo detectaban. ¿Cómo le hacían? ¿Quién sabe? Porque tendrían que leerte los ojos para hacer un match perfecto. Y luego esos cubrebocas que son como que una boca dibujada.
Ah, bueno, eso sí no sé. No me toca hacer pruebas de ese estilo. Sí. Pero pues obviamente esto era para darle seguridad a la empresa, ¿no? O sea, si el aparato estaba conectado a una puerta y detectaba que no tenía cubrebocas, pues o mandaba una alarma o no te abría la puerta. Sí. Oh, qué bien, qué bien. Ujú. Y bueno, el verdadero avance, en mi opinión, fue la primera vacuna comercial que utilizó la tecnología ARNM, Ujú. que es el ácido ribonucleico mensajero, Ujú. por Moderna y Pfizer. Estaba viendo un poquito de esta vacuna y se me hizo bastante interesante. Yo no recuerdo si lo leí durante su tiempo, pero bueno, se hizo mucho ruido porque ya ves que la idea original de la vacuna es que te inyectan una versión adormecida del virus. Sí. Entonces tu cuerpo genera defensas y ya cuando llega el virus real, pues ya estás preparado. Aquí lo que hicieron fue saltarse un paso para no inyectarte el virus y te inyectan una proteína que ayuda a crear los anticuerpos. Entonces supone que es una tecnología un poco revolucionaria en ese sentido, donde ya no es necesario lo clásico. Ya como que se saltan y se van a las proteínas y cosas así. Hacía ruido porque decían que te alteraba el ADN, pero pues supone que fue solamente mito, ¿no? Ya. Y lo curioso es que esta tecnología se descubrió en los 60s y tuvo muchos avances de investigación en los 70s. Por primera vez se probó en ratones en los 90, o sea, pasaron 20 años para que hicieran pruebas en animales. Bueno. Y se probó en bebés humanos en 2013. Entonces sí fue como que, pues no sé por qué la gente estaba muy cerrada a este avance, ¿no? Y bueno, se supone que ya gracias al COVID y se popularizó esto, se vio que funciona, se hicieron unos avances en nanotecnología por parte de Pfizer y Moderna para que sea real, para hacerlo como que en masa. Y ahorita se supone que se está buscando que esa tecnología acabe con el virus de la gripe, que ya ves que es el cliché, ¿no? De que mucha medicina, pero no puedes luchar contra el catarro común. Sí, exacto. Y ese nunca se ha controlado como tal, ¿no? Por eso siempre está la vacunación de ¿cómo se llama esto? El que siempre te pones una vez al año. Ay, no sé. Ah, se me fue. Bueno, y tomar mucha vitamina y eso. Y también que esta tecnología puede ser utilizada para el VIH. ¿Fue o va a ser utilizada? Ahorita están haciendo investigaciones en eso, ya que se vieron que sí funciona, que esté aceptada, que fue aprobada por las organizaciones de salud de Estados Unidos. Ya dicen como que vamos a invertirle para ver si combatimos el VIH. Ya veo. Y por ahí a lo mejor es muy optimista, pero se especula que puede servir para cosas que no solo son virus, inclusive para el cáncer. Oh, Entonces sí se ve que esto es muy prometedor y pues no sé, por alguna razón se negaron tanto bueno, no sé, a lo mejor y la gente, ya es que igual hubo una negativa, pero es como que bueno, ¿qué voy a hacer? Me están muriendo todos. sí, pues obviamente estuvo muy fuerte en Estados Unidos ese tema, ¿no? De los antivacunas y pues siguen Sí. vigentes, ¿no? Yo en México escuché muchos quejarse, pero bueno, es que era más abierto que podías no vacunarte, pues también no te lo exigían tanto ni... No, y la ventaja o la diferencia de México era de que ya estábamos muy como que educados en el tema de campañas de vacunación. O sea, Sí. yo creo que desde que tengo memoria me ha tocado ese tema de, pues, no sé, cuando estás en primaria te toca la del tétanos, te toca la otra y así, ¿no? Sí, de hecho en la página del gobierno de Irlanda dice que si vas a México, que te cuides porque hay vacunas que te vacunes por enfermedades, porque hay vacunas que no te ponen aquí y allá sí. Ya. Entonces Sí, bueno, mínimo, o sea, de las cosas buenas que hace nuestra competencia el IMSS, pues es eso. Sí. Sí, que luego hubo esta crítica de que pues el gobierno actual pues lo arruinó prácticamente cuando lo hizo con los militares y todo eso. Sí, es que todo quieren hacer con militares estos güeyes. Tema para otra ocasión. Sí. Pero bueno, por ahí a lo mejor un poco polémico por ser de quién es, pero hay una frase que me gustó que dice: hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas, de Vladimir Lenin. Muy profundo el señor. Sí. Paz descanse. Pero pues sí, tuvimos desde los 60s con esto. Bueno, tú a lo mejor no pudimos haber hecho una vacuna comercial en 20 años, pero pues pasó tanto tiempo para animarnos o para que se animaran las empresas, no lo sé. No, ya es el tema médico. O sea, siempre invierten mucho. Bueno, mejor dicho, la investigación médica es bastante costosa. Sí. Y obviamente las validaciones o los requerimientos que ocupas para pasar las pruebas médicas,
pues son todavía más complejos, ¿no? Ujú. Por eso ese brinco de 20 años nada más de en lo que se descubre y en lo que se empieza a probar. Sí, pero igual imagino que ahorita decir de que ya existe una vacuna comercial con esto, pues te da entrada a que otras sean aceptadas más fácil, ¿no? Puede ser porque ya tienen como que un estándar, ¿no? Y en el tema de esta vacuna, la que se desarrolló, pues obviamente sí hubo problemas en la fabricación porque todo fue muy rusheado. Sí. De hecho, pues hubo periodicazos al respecto de que había lotes donde ¿cómo se llama? El ARNM mensajero no estaba bien hecho, entonces la efectividad de ese lote era muy baja. Oh, ya veo. Sí, por lo mismo de las prisas. Sí, pues ya es que en su momento se decía como que ya está la vacuna, pero hay pocas fábricas que las hagan en masa. Y lo que sí está, o sea, obviamente ahí ya no había como que espacio ni tiempo para darle más investigación o más pruebas. Lo que se fue descubriendo en el 2022, 2023, pues es el hecho de que pues sí hay efectos secundarios, ¿no? Aunque son súper mínimos. Sí. Casi todos tienen que ver con la miocarditis o detalles que pasan con el funcionamiento del corazón. Sí, es lo malo que hay que esperar tiempo para saber exactamente qué efectos tienen. Sí, y mi opinión siempre ha sido esa, o sea, o te mata el virus o te mata la vacuna, pero pues la muerte es como que la variable que no cambia. Uh-huh. Pues hoy podemos decir hoy en día que fue un éxito, ¿no? O sea, fue lo que sí ayudó, o sea, no ayudaron ni los médicos virtuales, ni los smartwatch que te checaban, ni siquiera funcionaron lo que estábamos mencionando de las aplicaciones de rastreo. Lo que hizo el cambio fue la vacuna. Exactamente. Sin eso, pues yo creo que seguiríamos encerrados todavía. Sí. Si nos hubiera tocado como la vacuna de la polio, que se tardaron como 40 años, imagínate, 40 años encerrados. Sí, que luego la gente... Ahí sí se crearía la nueva normalidad, que ya es un periodo muy grande. Sí. Ahí, y luego no faltaba la persona que se quejaba como que no decían que tardaba mucho la vacuna. Entonces, ¿por qué tardó tan poquito? Seguro está mal hecha. Es como que, híjole, primero te quejabas porque iba a tardar mucho y cosas así. Y luego ya investigando, pues veías que el COVID ya existía, ¿no? Sí, pues es que el maldito internet como que hace que ese tipo de mentalidades se multipliquen, ¿no? El de que tengo que encontrar algo malo para yo estar a gusto. Sí. Cuando empezó, yo me acuerdo haber visto un video de un gringo que iba a un supermercado y compraba un desinfectante y en la etiqueta decía para el coronavirus. Y él decía como que, ven, ya existía, nos están mintiendo todos. Sí. Y luego y una vez creo que algo mencionó mi mamá o algo, le dije, bueno, es que por algo es SARS-CoV-2, no sé, porque ya existía el SARS-CoV-1. Sí, ya habíamos pasado el beta. Uh-huh, exactamente. Y ya terminamos esos puntos y vamos a nuestra gustada sección. ¿Qué dice Reddit? Traemos dos preguntas ahí un poquito relacionadas. Las dos son más o menos del 2021, 2022, ya post. Ok. Y una dice, ¿qué has aprendido de la pandemia? Las respuestas son de Estados Unidos, de España, de México. Bueno, es como siempre Reddit, ¿no? Es del quien se ponga. Normalmente es más europeo y gringo. Okay, todos están en inglés. Ok. Uno dice, solía quejarme de no tener tiempo para hacer mis proyectos personales. Resulta que con todo el tiempo libre del mundo aún no los termino. Chale. Y por ahí tuvo que aclarar más o menos de que pues él quería hacer un proyecto. No es que siguiera siendo flojo, que mucha gente concordaba porque seguían siendo flojos, ¿no? O sea, el problema no era el tiempo, era la flojera. Pero él decía más que nada... El tiempo era la excusa, mejor dicho. Ajá. Pero él decía también que él pensaba que sus proyectos eran más fáciles y resultó que les tomó mucho más de lo planeado, entonces aún así no los terminaba, ¿no? Uh-huh. No es tanto flojera su parte. Del efecto del confinamiento sí me tocó ver se vio muy afectado o beneficiado Home Depot porque muchas gentes pues se pusieron a remodelar su casa o a armar proyectitos como albercas, cosas así. Las que tenían casa. Sí, también. Otra respuesta de que has aprendido de la pandemia es la gente es realmente estúpida. Y mucha gente concordaba con esto. Y uno pone un comentario de que es una cita. Dice, piensa en la tonta que es la persona promedio, en lo tonto que es la persona promedio. La mitad de las personas son más tontas que eso. Sí, es como que la realidad abrumante, ¿no? Sí, es que... Ejemplo número uno, la gente que tan pronto se anunció lo de la pandemia y se acabó el papel de baño, ¿no? Porque los europeos habían comprado. Sí, se puso muy loco. ¿Te acuerdas de lo del líquido de las rodillas?
Pero eso sí fue meme. No, Pero la gente se lo creyó. quiero vivir en un mundo donde sí fue meme, güey. Que no fue de verdad. Te niegas a la realidad. Ajá. Otra respuesta de la cual no muchos estaban de acuerdo dice: puedo completar un trabajo de 40 horas a la semana en aproximadamente 8 horas. Que es un poquito la crítica de esto del trabajo en sitio, ¿no? Sí, porque sí existen las distracciones, güey, sociales. Sí. Y un tipo le ponía algo que me da mucha risa que dice: no sé qué fue más deprimente, si yo al entender esto o yo regresando a la oficina. Chale. Como que ya sé que soy más productivo, que es mejor, pero como quiera voy a estar en la oficina otra vez. Ujú. Y algo que tal vez fue más en Estados Unidos, dice: estoy sorprendido y asustado por la cantidad de personas que solo necesitaron un empujón para caer en un trastorno mental en toda regla. Dices de ansiedad y eso. Sí, de hecho yo tenía un amigo gringo que decía: es que nosotros no queremos a nuestra familia, dice, Chale. y ahora estás forzado en estar en casa. Bueno, eso sí ya es un problema grave. Sí, también en algo que a mí no me tocó vivirlo, pero algo que pasaba en Dublín y yo creo que también pasaba en ciudades como Nueva York, es como que tú por lo caro que está la renta, tu casa solamente es un lugar para dormir, ¿no? Entonces suele estar horrible porque está barato. Entonces, ya parecía prisión, ¿no? Por el... Sí. Entonces, mucha gente se la pasaba todo el tiempo en la calle también para no gastar y por otras cosas. Y cuando te tuviste que encerrar, pues estaba todo mal, ¿no? Sí, no te tocó como estos millonarios, ¿no? De rentar una isla y pasártela allá bien chill. Sí. Ah, o te acuerdas de los videos de los actores de Hollywood de que no, los apoyamos desde mi mansión de quién sabe cuántas manzanas de tamaño. Sí. Sí, también mucha gente a lo mejor vivías en la ciudad y pues decías: ¿para qué pago renta? Sí, pues principalmente te mudaste por el trabajo, pero ahora remoto. Entonces te regresabas con tus papás a algún estado no famoso de Estados Unidos y ahí es donde empezaban los problemas mentales. Ya. Pero sí, se supone que se daba mucho. En México tal vez no tanto. Sí queremos a nuestras familias. Sí, tenemos otra cultura. Ajá. Y por último, que se difundió mucha desinformación. Eso sí, yo creo que pues todas las campañas de desinformación o las estrategias de desinformación que ya habían aprendido después de las elecciones de Estados Unidos se usaron acá también, ¿no? Sí, aunque luego estas empresas que también provocó más problemas, pero como YouTube y esos empezaron como a querer censurar todo lo que no fuera oficial, ¿no? Y a la fecha todavía siguen apareciendo advertencias de eso. A ver si no nos censuran. Ya sé. Que luego veas un noticiero y además que va a aparecer la marquita. Luego aparecían videos de noticieros informando. Decía: si quieres estar realmente informado, busca las fuentes oficiales, como que estamos viendo las fuentes oficiales. Uh-huh. O luego youtubers que se informaban y mostraban de dónde sacaban sus fuentes, como que ya tenían estas marcas y es como que bueno, es que no estoy diciendo... Toda la desinformación o pánico que generó el tema del aciclovir, creo que se llamaban, o bueno, varios medicamentos, ¿no? Sí. De que no, es que tómate esto y te vas a curar o te va a alivianar. Y obviamente en el pánico o la falta de vacuna, pues tenías que o tomar esas ideas radicales o tú solo fletártela. ¿Te acuerdas de la diputada que dijo que utilizaba nanopartículas de quién sabe qué? La de plata, sí. Yo como, ay, lo que nos faltaba. Pero mucha desinformación. Sí, o como nuestro superpresidente, ¿no? Con sus barajitas protectoras de COVID. Justo estaba pensando en eso. sus protectores. Y la siguiente pregunta, todo lo contrario es: ¿qué aprendimos durante la pandemia que ya hemos olvidado? Ok. La primera dice trabajadores esenciales. ¿Cómo se oía en todos lados eso, no? Uh-huh. Inclusive había como que una especie de afecto sobre los trabajadores esenciales que ahorita ya nadie le importa. O a la mayoría, no sé. ¿Tú qué crees? ¿Cuál era el concepto de esencial aquí? Pues sí, los que no podían hacer remoto, los médicos, la gente que trabajaba en tiendas, en supermercados. Los giros esenciales. Sí, ya ves que antes hasta en varios lugares, creo que de España se dio mucho que en los balcones se ponían a aplaudirles a tal hora y cosas por el estilo. Ah, sí, cierto. Creo que una vez me tocó eso donde yo vivía y ya nada más una vez. En Instagram sí me tocó ver varios videos de Canadá donde pasaba un médico y le aplaudían y así. Y pues muy bonito y todo, pero pues ya se les olvidó. Sí, y
Espero que sí les hayan subido el sueldo, güey, mínimo. Si sobrevivieron. Sí, Yo espero. Pero pues sí, era un tema, pues hasta te digo, a ti se te olvidó. Yo más o menos sí lo vi, dije, ¿qué está hablando? Y ya más o menos dije, sí, pues ese concepto que se usaba tanto que ahorita ya en ningún lugar aparece. De que los verdaderos héroes, básicamente. Ajá. Otra cosa que hemos aprendido de la pandemia, ya que ya hemos olvidado, quédate en casa si estás enfermo. Puede que no sea COVID, pero tampoco quiero tu catarro ni tu gripe. Fíjate que al menos en lo personal, eso sí se ha quedado, no se olvidó. ¿Tú crees? Yo no lo he visto tanto, pero... Pues luego también decían, este Chumel Torres decía mucho de que ya él no se enfermaba de catarro común, ¿no? Pero pues yo sí me enfermaba, no sé qué le pasaba a él, pero tú sí viste que como que, ya no he visto a alguien con gripe normal así tanto. Sí, de repente. Bueno, al menos se me ha tocado ver. Se minimizó. Y una respuesta un poquito ligada dice, no solo es de mala educación toser y estornudar cerca de otras personas sin tratar de contenerlo, o sea, utilizar un pañuelo, la manga o alejarse, sino que también es potencialmente propagador de enfermedades. Eso sí. Yo sí he estado en lugares donde de repente alguien estornuda y digo, híjole, ya, o sea, ya les vale, antes pues he perdido. Eso sí se quedó, ese nerviosismo, ¿no? De que, güey, donde tenga algo y me lo pegue, ya valió. Pero igual hay muchos que ya les vale, o sea que, bueno, los que estornudan. Exactamente. Que primero empezó como que, no hay problema, tengo la vacuna, pero igual de todas maneras contamina, sí. Sí. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué aprendimos durante la pandemia que ya hemos olvidado? Lavarnos las malditas manos. Bueno, aquí faltó durante un minuto más. Bueno, pero antes te las lavabas supuestamente cada vez. De hecho, me acuerdo que llegaba a ver, creo que en un noticiero gringo que decía un tipo de que siempre, o sea, ahorita me doy como que tengo en la mente todas las cosas que toco entre lavadas de mano y creo que eso se va a quedar para siempre, decía. Ya, entonces sí le afectó mucho, ¿no? Psicológicamente este güey. Sí, pero yo he visto ahorita que ya pues, no está eso. De hecho, ya ni están los letreritos en los baños a los que he ido, que recuerde. Ya. Y otra respuesta es lo grandioso que fue cuando el mundo se quedó en silencio. Los cielos se aclararon y algunos animales invadieron las ciudades. Eso estaba bien chido. Y obviamente Venecia y todo. En ese periodo, pues yo sí tenía que moverme de todas maneras. Entonces era increíble no moverte en carro sin tráfico, güey. Era algo precioso que creo que no volverá jamás. ¿Llegaste a ver algún animal de local de Monterrey? Que no sean ratas. Palomas. Nada más. Pues no hay jabalíes ni nada de eso en Monterrey, ¿no? No, o sea, a lo mucho sería un oso, pero los osos de tamaño perro normal, ¿no? Ajá. Sí, de las montañas, cierto. Y de las montañas. Creo que era en Venecia que dijeron que se vieron delfines. Sí, en los canales. O a lo mejor un muy buen Photoshop, quién sabe. Y en Nueva York empezaron a aparecer ciervos y cosas así. Esa foto estaba muy buena, sí. Pero pues ya se nos olvidó. Otra respuesta de qué aprendimos durante la pandemia que ya hemos olvidado. Y dice, no sé, se me olvidó. O la última que puede ser mi favorita, Joe Exotic. ¿Qué es eso? ¿No llegaste a ver Joe Exotic? No, ¿qué es eso? Es un documental, una serie documental de Netflix que se llama Tiger King. Ajá. Y es más que nada es una persona un poquito trastornada que tiene como que su zona protegida de tigres. Ok. Entonces es un documental. De hecho, en la primera, creo que hay 2 temporadas, la segunda ya no la terminé de ver, pero la primera está muy buena y prácticamente es un tipo que dice, no, pues yo tengo aquí como que en Florida más o menos por esos rumbos, ¿cómo decirlo? Su zona de tigres, pero pues prácticamente hacía tours para que vieras a los tigres. Entonces unas personas hicieron un documental, pero pues aparentemente ese tipo nunca se dio cuenta de lo ridículo que era lo que hacía. O sea, les daba comida echada a perder a los tigres. Se dice luego, te explican de que por cosas legales excavaron en el terreno y encontraron cráneos de tigres porque decían que este güey, si no podía darles de comer, los mataba. Ay, güey. Y era una cosa súper bizarra. De hecho, estaba una señora que vivía cerca de donde ella tenía una organización de protectora de animales. No me acuerdo cómo se llamaba, Big Cats Saving, algo así. Y ella siempre estaba en contra de ese vato. Y ella salió en el documental, pero tú la veías ya bien y dices que señora está igual de loca que este tipo. Ay, güey. Era exactamente lo mismo, pero al revés. De hecho, el Joe Exotic decía, ella también está sacando lana de los tigres. Porque luego está este tema de que la mayoría de los tigres en el mundo están en Estados Unidos, en las mansiones de los ricos y cosas por el estilo. Eso sí lo creo.
Y luego sale, pues yo no sé por qué se dejó grabar que cuando nacía un bebé tigre se los quitaba a las mamás y lo tenía ahí en su casa y jugaban con él y así. Ay, güey, no, esto estaba bien locuaz este güey. Estaba bien locuaz. Y lo peor es que mucha gente empezó a ser agradecida con él. Era bien gracioso porque al último pues, lo metieron a la cárcel, spoiler. Y salió el documental y ese tipo se hizo extremadamente famoso. Y en el documental le explican que toda su vida lo único que quería hacer es famoso. Y cuando lo fue estuvo en la cárcel. Órale. Y luego la segunda temporada, creo que fue la reelección de Donald Trump. Y un grupo de fanáticos querían pedirle que le diera el perdón presidencial. Oh. Pues es algo súper bizarro. O sea, de esas cosas que dices, esto es lo peor de Estados Unidos. Y qué bueno que se olvidó. Pues hizo mucho ruido. Inclusive hicieron un programa también ya se me ha olvidado todo esto. El último capítulo, ya durante la pandemia, era unas entrevistas a los involucrados. Y la persona que entrevistaba siempre tenía este chiste de que ¿quién quieres que te interprete durante la versión cinematográfica? Ah, ya. Porque sí, pues todos estábamos encerrados. La mayoría usábamos Netflix y salió esto y fue un boom. Y la neta la primera temporada está muy buena. Tienen ahí varios personajes. De hecho, hay uno que también tiene así como que su granja de tigres y ellos lo estaban grabando todo el tiempo y llegan a su casa y les dice el tipo, bueno, mira, me voy a meter a mi casa y tocas la puerta y me grabas así abriéndote la puerta, ¿no? Y ellos como que, bueno... Y lo dicen voz en off, nos encanta cómo él produce el mismo documental, o sea, cómo le está produciendo el documental. Órale. Todo un tema que afortunadamente ya se olvidó porque pues le querían el perdón presidencial a este tipo loco. Ay, pues a ver en qué acaba eso. Se va a olvidar y no va a pasar nada. Ya no. Esperemos. Entonces, ¿qué podemos tener como conclusión? O sea, que sí aprendimos de la pandemia. Cambios permanentes, pues la vacunación. Eso sí. La tecnología de la vacunación, que se dieron a conocer varias tecnologías entre la gente, pues general, se podría decir, se dieron a conocer estas tecnologías que ya existían. Algo que estaba viendo un programa de Freakonomics y decían de que, bueno, es que en los próximos años todo va a ser igual que el 2019. Entonces, pues tampoco nos aprendieron tantas cosas, ¿no? Sí, si le pudiéramos dar un porcentaje, yo creo que de todo lo que pasó, de todo lo que experimentamos, ha de haber sido un 5%, ¿no? Lo que sí se quedó. Y bien como tú lo decías, mencionaban de un autor que se llama Charles Mann, con doble N, que hizo un artículo de The Atlantic, creo que es un libro. Uh-huh. Y él comparaba esta pandemia con la del 18, la gripe española, ¿no? Sí, como es relativamente moderna, sí hay bastante información de esto y de hecho hay suficientes estadísticas y datos como para comparar las gráficas de los picos, ¿no? Sí. Cómo se iba comportando en el tiempo, güey. Y estaba bien curioso el cómo imitó bastante esos picos también la pandemia del 2020. Pero, ¿tú crees que estamos preparados para otra pandemia? O sea, ¿tú crees que en ¿qué será? 2100 y algo, en 100 años más, puede haber otra pandemia? Porque yo no sabía nada de la gripe española más que lo que había escuchado. Uh-huh. Entonces, no, pues, tal vez a lo mejor no estaríamos tan preparados. ¿O esta vez crees que sí ya nos vamos a preparar? Híjole, es que en 100 años pueden pasar muchas cosas. Se pueden olvidar muchas cosas también. Sí, yo creo que una pandemia sería el menor de los males posibles, ¿no? Que pueda ocurrir. Oh, sí. Bueno, también se creía eso antes de la pandemia. En el caso de que sea una pandemia y que el origen sea algo muy parecido a la gripe, o sea, con cepa de gripe como base, pues ya tenemos todos estos mecanismos, ¿no? De que otra vez el quédate en casa, otra vez el usa cubrebocas, otra vez vamos a investigar una vacuna contra esto y más cosas. Yo creo que sería todavía más rápido, güey, la pandemia. O sea, el pico grave. Porque supone que ahorita en enero de 2023 se reportó una variante ahí que es que muy fuerte. ¿En China o en alguna otra parte? No estoy seguro en dónde. Ok. Pero inclusive... Pues eso también decían con el Omicron, ¿te acuerdas? El año pasado. De hecho, por ahí decían algo de que... Porque luego se dieron cuenta que el Omicron se reproducía muy fácilmente, pero era muy poco letal. Exacto. Y varias personas decían como que... imagínate que salga una variante tan fuerte como Delta y que se expanda tanto como Omicron, pues valemos. Sí. La variante puede ser ahí muy fuerte, pero esperemos que ya no pase nada, aunque no sé, de repente me doy unos viajesotes donde creo que si volvamos a lo mismo, a lo mejor la gente va a explotar y va a decir, no, prefiero las consecuencias a estar
otra vez encerrado. No creo, porque el miedo a la muerte sigue estando muy, muy fuerte y muy permeado, güey, en cualquier persona. Que eso es lo que, eso lo puedo conectar con mi siguiente pensamiento, que como que me da la impresión o me doy así unos vejezotes de que como que en México no fue tan grave como para cambiar la sociedad. Yo creo que en general no fue tan grave, o así Sí. lo percibimos, ¿no? Porque si vemos los números, 7 millones de casos, bueno, 7.5 millones de casos. De Como esos 7.5 500,000. millones muertes confirmadas, Y 333 siempre está mil el tema de muertes. que el INEGI reporta más muertos que lo que reporta el gobierno. Yo, Sí, exactamente. O sea, no podemos 100% confiar en la información, pero a veces es un norte porque yo me mínimo. acuerdo que mi hermano como que tenía esta idea de que no, pues no, eso es puras mentiras, ¿no? Y más o menos la Sí, gente se empezó a cambiar la mentalidad cuando empezaron a tener, porque siempre se decía, yo no conozco a alguien que esté enfermo. exactamente. Era la Sí. barrera de todos. O sea, yo no he visto a nadie enfermo, es pura mentira o Y no me va luego a ya pasar a empezamos mí, a conocer etcétera, un ¿no? enfermo. Sí, sí. Por ejemplo, aquí por la casa estuvo bien, bien raro. Pues Sí. estábamos en confinamiento, ¿no? En este periodo de confinamiento. Y en la mañana de un día, pues llega una ambulancia, ¿no? Y de que, todos como que los vecinos de la cuadra, qué pedo. Y luego, Encerrado, cualquier cosa para hacer chisme es buena, dices. sí, exactamente. Estás como león encerrado, ¿no? Viendo para afuera, viendo qué pasa. Y entonces al día siguiente nos enteramos de que pues sí falleció de Oh. COVID, güey, esa persona. Y que quedaba como unas 5 casas Sí. de mi hogar. Y pues no, todo el mundo empezó de que no, pues es que ya vimos un caso cerca, Sí, sí. ¿no? Después en el confinamiento, también en el trabajo, pues sí me tocó escuchar la noticia de que pues personas con las que yo había hablado, no sé, la semana anterior, pues ya habían Ahí es cuando fallecido de empiezas eso. como que a sentirlo. Porque algo que yo vi mucho Sí. que en Nueva York pegó mucho más. Ya ves que hasta no tenían ni dónde enterrar a la gente. Sí, ahí estaba muy feo. Y también en España, güey. O sea, algo tiene España con las pandemias que Que les simplemente vale. les va bien gacho. no combinan. Pero se decía en Nueva York También. que ya prácticamente todos tenían un familiar que había fallecido. Como Ah, la que a la madre. mejor es muy, ¿cómo se puede decir? No muy responsable lo que voy a decir, pero a lo mejor eso nos faltó, ¿no? Pues no de que lo, sino que lo ¿Más dijera, sino consecuencia? que a lo mejor para que no hubiera marcado la sociedad es porque hubiera sido más fuerte lo que fue. Sí, es que, o sea, sí estuvo muy grave. O sea, si lo comparamos con la fiebre española, con el polio, pues sí son muchos casos y son muchas En ningún muertes, momento ¿no? sentimos Pero que la humanidad está a punto de terminar o algo por el estilo. exactamente, güey. O sea, no se sintió que fuera Sí. completamente mortífero. Que puede ser lo mismo con el calentamiento global, ¿no? O sea, estamos viendo que está pasando, pero sigue saliendo. Si salen las noticias, a lo mejor no te afecta tanto. Sí, no. Y pegado a este nuevo tema de campañas de desinformación o de creación de narrativas, pues las mismas compañías eligen ejecutar este tipo de estrategias para ellos seguir contaminando, güey. Y pues así va a pasar. Pero por eso te digo, güey, o sea, otra pandemia yo creo que es el peor, el menor de los malos posibles. Bueno, pues afortunadamente no subió, no pasó a mayores, tan mayores. Ujú. Pues ahí quedó. Dime. ¿Tú que sí te quedaste como que de aprendizaje en la pandemia? O sea, ¿en qué usaste el tiempo? ¿Sí lo usaste bien? ¿Crees que pudo haber pasado otra cosa? Uy, es que es difícil porque yo tenía esta idea de venir acá a Irlanda a hacer la maestría y justo cuando estaba a punto de hacerlo pasó la pandemia. Y lo primero que aprendí de eso, yo la verdad toda la pandemia estuve pues vuelto loco con cómo iba a ser mis trámites. Ujú. Lo primero que fue es que ya tenía programado mi TOEFL y me lo cancelaron. Y sí, ahorita me da mucha risa pensarlo porque les decía como que, oigan, a la escuela donde lo iba a presentar. Les decía, ¿cuándo lo voy a presentar? No me acuerdo que era febrero, marzo, algo así. No, en 2 semanas. Pasan 2 semanas. Oye, ¿en cuándo? No, ya otras 2 semanas. Ya es que el gobierno estaba muy así. En 2 semanas, en 2 meses. Sí. En agosto. Ah, cuando Sí. todavía negaban que se Me fuera a acuerdo mucho que extender, decían en ¿verdad? agosto ya todo normal. Y puras madres, como dicen por ahí. Sí. Y sí me quedé con eso de que, Sí. híjole, es que nunca dimensionamos todo. Y se me hizo muy tonto porque yo una vez lo hablaba con un amigo, o sea, de hecho, en el trabajo, yo tenía un compañero con el que hablaba mucho y le decía, oye, ¿estás viendo lo que está pasando en China? Esto fue más o menos en diciembre. ¿Estás viendo lo que está pasando en China y si llega acá? Y él decía, no, nunca va a llegar acá y bla, bla, bla. Y pum, pegó, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que le decía mucho a un amigo de que es que si le pensabas tantito, era obvio, pero todos decidimos cerrarnos. Sí. Yo me acuerdo que en diciembre yo todavía lo veía muy lejano, güey. Yo dije, pues es China, güey, está muy lejos.
Pero otra vez el concepto de globalización Sí. aceleró todo este pedo. Sí, sí. Y este amigo, por ejemplo, compró un carro y yo le dije, bueno, es que si lo hubieras, si no sé, está un poco, es muy fácil hablar así de para atrás, ¿no? Sí. Pero si lo hubieras visto es como ahorita de que pues se ve que se avecina una crisis, se ve que se viene entre casas y empresas económica, me refiero. Pues no compres otro carro, ¿no? Sí, Pues más o sí, menos sí. así lo viví, pero sí me acuerdo que inclusive yo me vine para acá en ese agosto y se prometía que todo iba a ser normal. Llego y a las 2 semanas otra vez todos cerrados. Entonces yo vi que sí, Estuvo muy reba eso, el cómo se prometió el de que no, enciérrase nada más un mes y al otro mes ya todo feliz y contento, ¿no? Y solamente veías las estadísticas aumentar y aumentar y aumentar y de que dices, no, sí, pedo va para largo. sí, obviamente acá estuvo más fuerte que en México, pero pues luego empezó más allá, más fuerte en México. Sí. Pero sí, yo vi una cierta negativa, inclusive de la gente, como que para daba la realidad. Sí. Y me da mucha risa porque mucha gente que no, pues por ejemplo, el fútbol siempre va a estar ahí, el fútbol siempre va a estar ahí. Y no, yo creo que ahí, tal vez ahí la gente empezó a darse cuenta que iba fuerte cuando cancelaron la Liga de Fútbol Mexicana. Sí, exactamente, güey. Cuando empezaron a cancelar eventos de que Siempre no, decían, pues no, ya. es que siempre cuando hay dinero todo se puede y pues no. Entonces, espero que yo creo que parte de no haber aprendido cosas como la que estamos mencionando es porque mucha gente estaba aferrada a ya todavía ni pasábamos la pandemia, ya están hablando de la nueva normalidad. Es como que una negativa es lo que me refiero. Sí, pero pues ya ves, 2023 y ya estamos otra vez como ya como nuevos. si nada, todo lleno. Sí, aquí no pasó nada. Sí, si dices que una variante nos va a destruir a todos, eres muy negativo. Ya las elecciones se siguieron dando como si nada. Sí, y pues ya tenemos problemas más grandes como la guerra. ¿Qué es eso? O sea, fue la guerra y en ningún momento, pues yo nunca viste militares con cubrebocas ni nada por el estilo. Aparte. Sí. Entonces, pues ya, ¿y tú en tu experiencia alguna conclusión? Ay, güey, es que a mí me tocó de todo. O sea, como te comentaba, o sea, hablar con una persona y que a la semana te digan que pues ya no está, de que, ay, güey, ¿qué onda? No. Y ahí es cuando donde sientes la realidad de que si es algo en serio. Pero igual, o sea, como yo siempre estaba como que en modelo híbrido, pues era trabajar remoto, ir quizás nada más a la oficina un rato, cosas así. ¿Tienes tus abuelos? ¿Temiste por alguno de ellos o algún familiar? Sí, o sea, por mi abuelita. Pero pues a la fecha sigue bien. Como no tengo abuelos, pues no viví eso, ¿no? Sí. Todavía me acuerdo pues cuando como aquí les tocó primero a ellos la vacuna, pues de volada se la fue a poner. Sí, que también por ahí decía una de las experiencias, de las cosas que aprendimos, pero no me convenció tanto, es que ahora la edad no es solo un número, ¿no? Pues yo no he visto mucha gente en México que niegue su edad, pero ahora sí es como que ahora sí eres tercera edad, ya cuídate. Ya no puedes hacer lo que quieras. Sí. Exactamente, por el tema de salud. Bueno, como recomendaciones, extrañamente ya ves que estábamos hablando de Freakonomics. Hay muchos episodios acerca de esto. Y de hecho yo pensé que iban a ser muy positivos, pero no, de hecho en un par de ellos manejan ideas como las que estábamos hablando. Tienen muchos programas. Yo en especial recomiendo 4. Uno dice qué cambios se mantendrán cuando la pandemia desaparezca, de una sección que tienen que se llama No Stupid Questions. Otro programa que tiene dice el trabajo desde casa funcionará para siempre. Todo esto son como más o menos 2021. Otro dice volveré alguna vez al consultorio de su médico. Y pues más que nada explican de estas tecnologías que se están desarrollando, ¿no? También el último dice ahora el doctor te llamará por Zoom. Ya vimos que a lo mejor ahorita no, pero no sé, algún día. Sí, o sea, cuando sí exista algún aparato que te permita conocer ciertos signos vitales del paciente, yo creo que sí se puede poder, pero pues hay que desarrollar esa tecnología. Que lo tengas en tu casa. Exacto. Y por último, si les interesa esto de la vacuna, se llama La larga historia de las vacunas ARNM de Johnson Hopkins, y ahí te explican más o menos toda la historia que ha tenido y cómo funciona la vacuna y todo. Muy interesante. Y te quería vender esta idea de que esto no es nuevo. Bueno, es una tecnología nueva, pero esto no es algo que nos inventamos ahorita, ¿no? Así es. O sea, estaba guardadito ahí, pero pues lo acabamos de estrenar, ¿no? Ok, bueno, estuvo muy, muy interesante el episodio. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto.
Nuestra página web es www.imxx.wtf, es decir, what the fuck.